Por eso nos parece más que pertinente poder hablar con Luis Alberto Villamarín, que es especialista en geopolítica y analista estratégico en Colombia y que tiene muchísima experiencia en lo que fue el combate al narcotráfico en Colombia durante años. Luis, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Muchísimas gracias por la invitación, Darío. Un saludo especial para toda la audiencia en Latinoamérica. ¿Cómo ve un colombiano que tiene ya la mirada afilada para justamente entender los fenómenos del narcotráfico, que ha estado de cerca en lo que fue la línea de combate allí en Colombia, lo que viene pasando en Ecuador en los últimos años y particularmente en los últimos 3 días? Es un contexto, es todo un problema muy complejo. Es el resultado de una sinergia negativa de eventos que constituyen una tormenta perfecta para afectar la institucionalidad, el desarrollo regional, la gobernabilidad y el desarrollo socioeconómico de todo el continente. El problema radica en que no se miraron los espejos, como usted decía ahora en el preámbulo, no se analizó el crecimiento de estos grupos, no se estructuró una lucha de manera internacional y concertada contra unas delincuencias multinacionales que fueron atando una serie de intereses y de remate la política de izquierda en todo el continente pensando en hacerle daño a Estados Unidos se convirtió en un socio de maridaje con el narcotráfico, como lo ha demostrado en Bolivia, como lo demostró el señor Rafael Correa, principal responsable del crecimiento del narcotráfico en Ecuador, y como lo está demostrando ahora el señor Petro, que habla prácticamente de legitimarlos siguiendo la línea del señor López Obrador de abrazos, no balazos, o de la dictadura cubana que convive con el narcotráfico, igual que la dictadura sandinista nicaragüense. O sea, Luis, lo que usted está planteando cuando habla de la vinculación ya de los gobiernos, es que cuando uno ve la evolución de la tasa de homicidios y veía que en tiempos de Rafael Correa había una tasa de homicidios muy baja, en realidad eso tenía que ver con que se estaba permitiendo el ingreso de la droga y el avance de los carteles y de los grupos organizados sin combatirlos, y por eso no había violencia, pero al mismo tiempo se estaba de alguna manera incubando lo que termina pasando ahora. Es que no se le olvide que el papá de Correa fue juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Que además su primera acción de gobierno fue sacar la base de Estados Unidos, la base de Manta, donde se controlaba el narcotráfico, que hizo acuerdos que se probaron en los computadores de Raúl Reyes por medio del señor Larrea y del partido Alianza País y de la diputada María Augusta Calle con las FARC, para que las FARC controlaran toda la frontera binacional de Colombia y Ecuador, 581 kilómetros, les permitieran el paso del narcotráfico, el narcotráfico les financiara la campaña a Correa y además de eso, que le construyeran unas bases de apoyo revolucionario a su gobierno comunista. Entonces, el problema es mucho más complejo porque a partir de ahí vimos que comenzaron a colocar carros bombas en Ecuador. Murió en Colombia un bandido ecuatoriano que le decían el Guacho, que era jefe de unas cuadrillas de narcotráfico, y las FARC se han dedicado ahora, en esta época, con un grupo que llaman los Comandos de Frontera o el Frente Carolina Ramírez, que es el que les hace competencia, a mover todo el narcotráfico en contubernio con algunas autoridades corruptas de Ecuador, con miembros del partido Alianza País que le apoyó a Correa, y es más, en el campamento donde murió Reyes, ahí muy cerca, hay unos cultivos grandísimos de coca en territorio ecuatoriano, controlados por las FARC y eran de propiedad de uno de los altos funcionarios del gobierno de Correa. Bien. Luis, le hago una última pregunta. Si usted tuviera que, de la experiencia colombiana, por lo menos contra los grandes carteles, que sirvió justamente para derrotarlos, ¿qué le recomendaría a las autoridades ecuatorianas hoy? Un trabajo conjunto institucional, Darío. Mire, no hay otra solución que la institucionalidad. Eso de hacer pactos en la sombra con delincuentes, como lo hizo el gobierno Gaviria con los Pepes para eliminar a Pablo Escobar, lo único que hace es resolver parcialmente un problema y crearlo por debajo de la mesa con otros. Los narcotraficantes, como todas las delincuencias, son muy hábiles para reciclarse. Entonces, si les aplican solamente la mano dura,
como lo anunció ayer el señor Noboa, pues seguramente mete a la cárcel a muchos de ellos y morirán en combate algunos, pero no va a resolver el problema porque ellos se reciclan. El negocio es tan fuerte que necesita institucionalización interna, sinergia internacional y compromiso de todos los gobiernos para afectar toda la cadena del narcotráfico, no solamente a los traficantes criollos, dijéramos, o a los vendedores en las calles, sino hay que comenzar por las cabezas grandes, los peces gordos, las cuentas bancarias, los lavadores de dinero, las grandes empresas que tienen los contactos internacionales. O sea, tiene que ser un trabajo conjunto. Clarísimo. Luis, muchísimas gracias por compartir su experiencia con niños. Con mucho gusto, Darío.